Del Evangelio según San Lucas. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él. Se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo respondió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él en cambio no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Llegamos al final del año litúrgico, llegamos al final de todo este tiempo en el cual hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas, y hoy termina el año con la fiesta de Cristo Rey. Ya a partir de la semana que viene empieza un nuevo ciclo, un nuevo tiempo. Empezamos a leer el Evangelio de Mateo, por supuesto siempre con las dos grandes interrupciones que serían Cuaresma y Pascua, y después Adviento, primero Adviento y Navidad, después Cuaresma y Pascua, en los cuales por supuesto las lecturas van por otro lado, más bien centradas en lo que se está celebrando y no una lectura continuada. La cuestión: llegamos al final y entonces termina el Evangelio de Lucas. Es interesante notar algunas cosas. Por supuesto, la lectura escogida de Lucas, como se dijo, es una lectura que pone su acento en el tema de Cristo Rey. Pero es sabido que a lo largo de los evangelios Jesús predicó el reino de Dios, no su reino, no que él era rey. Aunque hacia el final del ministerio de Jesús empiezan a aparecer cosas en las cuales pareciera que algo pasó, algo diremos enseguida. Es interesante, por ejemplo, notar que cuando Jesús entra en Jerusalén: bendito el rey que viene. Insisto, Jesús había hablado del reino de Dios, el que viene, el rey que viene, lo que viene es el reino de Dios, no Jesús. Es de notar también que, por ejemplo, en un texto de Juan, con toda la teología de Juan, por supuesto, etcétera, pero tú eres rey, le va a preguntar Pilato a Jesús. Y Jesús dice: soy rey, pero mi reino no es de este mundo, etcétera. Es decir, hay una nueva confesión de fe de Jesús como rey. Y hay otros elementos que invitan a pensar como si al final de su ministerio, cuando llega a Jerusalén, Jesús hubiera dicho algo así como: bueno, vamos por acá, como dice algún estudioso por ahí, jugamos la carta David, soy hijo de David, soy de la familia de David, bendito, listo, rey. Y por supuesto, esto termina con el asesinato de Jesús y el cartel arriba de la cruz: rey de los judíos. Y acá hay algo interesante también a tener en cuenta. En el momento en el que alguno era crucificado, la persona condenada solía llevar el palo horizontal sobre su espalda, por supuesto desnudo, para que todo el mundo lo burlara, lo insultara, lo lastimara, lo escupiera, etcétera, en orden obviamente, a deshonrarlo al máximo. Nada era más deshonroso que la cruz en este sentido. Y la persona que iba con el palo por todos lados mientras la gente lo insultaba, etcétera, llevaba un cartel al cuello que decía el motivo por el cual era condenado. Esto es una cosa obviamente característica en este caso de los romanos, una manera de dejar claro la causa por la cual la persona es condenada a algo tan terrible como la cruz, y por supuesto una manera ejemplificadora para que a nadie se le ocurra cosas por el estilo, y entonces dejar claro, decir bien a las claras: nadie ose hacer algo por el estilo, porque este es el final que le espera. Esto tan terrible. Entonces después, cuando la persona es colgada en el madero ya estaba parado, ya estaba puesto, se pone solamente el horizontal,
cuando se cuelga en el madero, también se cuelga arriba el motivo, para que todo el que entre y sale de la ciudad y ve el espectáculo, vea la causa por la que esta persona es crucificada y, por supuesto, lo que de ninguna manera nadie puede osar hacer. Bueno, esta es la parte romana de la historia. Lo interesante es que en el Evangelio, particularmente en el Evangelio de Lucas, hay algunas cosas que son llamativas, como si Lucas, o de hecho Lucas quiere suavizar un poco la cosa y apuntar por otro lado. Algunas no están en el Evangelio de hoy. Jesús, por ejemplo, que le habla a las mujeres de Jerusalén, eso cuando va camino a la cruz. También el pueblo que cuando termina todo vuelve golpeándose el pecho. Es decir, hay una serie de acontecimientos que invitan a pensar, y está centrado, y eso sí, claramente en el Evangelio de hoy, en la actitud de aquel que se conoce popularmente como el buen ladrón. Alguno con ironía y simpática, y bien, dice, era tan buen ladrón que en el último minuto robó el cielo, ¿no? Es decir, acá tenemos a uno que tiene otra actitud diferente. Es interesante porque, por ejemplo, en Marcos dice que se burlaban de Jesús los dos que estaban con él crucificado. Lucas, que quiere, como digo, suavizar, quiere resaltar, lo que le interesa particularmente mostrar a Lucas es la misericordia. La misericordia es Jesús que está acá claramente tomando una posición firme frente a la situación. Y la actitud de Jesús firme frente a la situación es la misericordia. Y acá entonces tenemos, por ejemplo, Jesús que inclusive va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O inclusive no hay esa actitud de angustia que se ve en Mateo y Marcos, Dios mío, porque me has abandonado, sino en tus manos pongo mi espíritu. Pero detengámonos brevemente en el, insisto, buen ladrón, porque hay algo que es interesante notar. Por un lado, el ladrón va a reconocer su propia responsabilidad y culpa. Nosotros estamos acá y lo merecemos. Va a decirle al otro, ¿por qué te burlas de él? Él no hizo nada, es decir, lo está reconociendo como alguien inocente, cosa que obviamente no ha hecho Pilato ni las autoridades judías. Además de que le recrimina al otro, que es compañero de cruz, también le va a decir a Jesús, acordate de mí. Y acá la frase no es del todo clara porque hay algunas versiones, algunas variantes, pero interesantes. Acordate de mí cuando vengas con tu reino o cuando vengas a tu reino. Lo cierto es que Jesús lo va a interpretar claramente. El acordate es la actitud de la memoria activa, no es la memoria, es decir, teneme presente cuando llegues a tu reino, cuando vengas con tu reino. Y Jesús le va a decir, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como se ve en este caso, obviamente paraíso y reino pasan a ser sinónimos. Y es interesante también el uso del término hoy, porque en el Evangelio de Lucas se usa mucho. Ejemplo, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Saqueo, hoy tengo que alojarme en tu casa. Hoy se han visto grandes cosas. Hoy un profeta se ha levantado entre nosotros, etc. Es decir, el hoy en Lucas es la llegada de la vida, la llegada de la salvación, la llegada de la obra plena de Dios. Y entonces acá tenemos que Jesús le está haciendo patente a este ladrón que hoy llegó el tiempo de la salvación para él. Y por lo tanto, esa misericordia que se empieza a derramar por todas partes en el Evangelio de Lucas al final, a esta persona en concreto, condenado justamente, le llega simplemente porque robó el cielo en el último minuto. Y ahí es donde Jesús es rey. Porque Jesús no es rey en obras poderosas, Jesús no es rey en ser un todopoderoso al estilo de los grandes señores de la tierra, los de ayer y los de hoy. Basta mirar la actitud frente a el emperador romano por un lado, basta mirar la actitud frente
al psicópata emperador del mundo de hoy, con su pelo colorado. Para Jesús, Jesús es rey en la misericordia. Jesús es rey en el perdón. Jesús es rey en el amor, en el abrazo. Y entonces, la palabra Cristo Rey, lamentablemente uno a veces la ha escuchado en circunstancias bastante poco gratas, ¿no? Por ejemplo, actitudes de algunos sectores fundamentalistas o integristas en actitudes violentas, por ejemplo, frente a alguien de violencia por algo que a lo mejor yo no estoy absolutamente de acuerdo, o que sí, o no es el punto porque no es el tema, frente a algo que resulta chocante para estos sectores fundamentalistas o integristas, y entonces la violencia al grito de viva Cristo Rey. El Cristo Rey es el Cristo Rey en el amor, en el perdón y en la misericordia, nunca en la violencia. Ese Cristo Rey de la violencia se parece más, insisto, al emperador, se parece más a Pilato, se parece más a Trump. No se parece ciertamente a Jesús, que lo es en la misericordia y el perdón. Al celebrar a Cristo Rey, entonces, a lo mejor es bueno celebrar que nos reconocemos como sus hijos, sus amigos, si se quiere hasta entre comillas, sus súbditos de uno que nos regala amor y misericordia, perdón y generosidad. Y entonces, obviamente, saber que esa también es nuestra responsabilidad con todos nuestros hermanos y hermanas. Termina el año litúrgico con un canto a la misericordia. Empieza un nuevo año en el cual esa misericordia pasa a ser don y tarea. Nos toca ser capaces de misericordia en tiempos de tanta violencia, en tiempos de tanta injusticia, en tiempos de tanta indiferencia, en tiempos de tanta falta de solidaridad, en tiempos de tanta mentira. Nos toca ser súbditos de Cristo Rey, o mejor, hermanos y amigos de Cristo Rey, que lo es en el perdón y en la misericordia, a la cual nos invita a todos, todas y todes. Que tengamos un buen fin de semana.